Cumplieron, queridos amigos, 4 años de la fecha fatídica en que el país o un presidente elegido además con fraude en las elecciones le entregó las instituciones, le entregó la patria, le entregó a unos bandidos la paz de Colombia. En el Teatro Colón de Bogotá se firmó, lleno del boato que utilizaba Juan Manuel Santos, desde luego a inmenso costo, gratis no hubo nada en ese gobierno, todo fue con mermelada y con dinero. Se firmó el papelucho que nosotros propusimos en su momento que se hiciera trizas. No nos escucharon y los hechos volvieron trizas el papelucho. Ese papelucho al que el pueblo colombiano le dijo no, un no rotundo, después de que se hizo el gasto en publicidad política más alto que se ha hecho en la historia de Colombia. Ese es un pequeño dato que nadie ha querido dar, nadie ha querido hacer la investigación de cuánto dinero pagó Juan Manuel Santos en publicidad por el famoso sí. Movieron las universidades, movieron cuanto podían mover y estaban absolutamente convencidos y seguros de que iban a ganar con el famoso sí. El doctor Humberto de la Calle, personaje pues de muy ingrata recordación para muchos colombianos, dijo con toda claridad que si el no ganaba, se había acabado el acuerdo de paz. Pues ganó el no y no se acabó el acuerdo de paz, porque echa la ley, echa la trampa. Una vez que el pueblo se manifestó con una simple proposición del Congreso enmermelado, se resolvió que el país sí quería la paz, al que le había dicho que no el pueblo en las urnas. Inaudito, pero así fue. Y eso paró en la Corte Constitucional, una Corte Constitucional integrada por mayoría santista, por unos magistrados que no merecen su nombre de magistrados y que resolvieron que con una proposición quedaba superada la manifestación expresa del pueblo en las urnas. Inaudito, pero así es. Una proposición del Congreso le gana a un plebiscito nacional. Pero así fue, y entonces vino el proceso de paz lleno de todas las vergüenzas imaginables. Lo primero que habría sería la entrega formal de las armas de todos los grupos guerrilleros de las FARC, de todos, porque eran muchos frentes los llaman ellos, y ahí vino una de las grandes vergüenzas de este proceso. La ONU, que fue alcahueta in misericordia de todas estas desventuras, recibió unas armas que no dejó examinar de nadie. Nadie pudo examinar las armas que entregaban las FARC, porque la ONU sabía que estaba haciendo trampa, porque los delegados de la ONU sabían que le estaban mintiendo al pueblo colombiano y al mundo entero, y que estaban recibiendo por armas unos fierros viejos y que las FARC conservaban sus armas escondidas y listas para ser utilizadas en cualquier momento. Ese acuerdo de paz pues no tuvo entrega de armas, tuvo unos lugares que llamamos zonas de tolerancia, donde fueron, quién sabe, de pronto, algunos guerrilleros que querían tener una vida distinta, financiados por los colombianos, con salario mínimo, con salud, con techo, vivienda, con todos los recursos de educación para sus hijos, porque allá se los llevaron a todos, a los guerrilleros o a los que no eran guerrilleros o amigos de los guerrilleros. Esas fueron las zonas de tolerancia, otra vergüenza en el proceso de paz. Santos, que es el mayor farsante que ha habido en la historia de Colombia, dijo que el proceso de paz garantizaría el fin del narcotráfico en Colombia, que con el esfuerzo del gobierno más el esfuerzo de las FARC, imagínense ustedes, que tendríamos cero contrabando y producción de cocaína, lo que nos devolvería la paz esencialmente, porque efectivamente por la cocaína se estaban matando los colombianos. Las FARC no han arrancado una mata de coca, han sembrado más, están regadas por todo el país, con el mismo brazalete o con otra. Parece que la fábrica de brazaletes fue lo único que funcionó a derechas en este proceso, y entonces cambiaban FARC por ELN, por EPL, por cualquier cosa, y siguieron produciendo cocaína más que en ningún momento de la historia.
estamos produciendo 1.300 o 1.400 toneladas métricas de cocaína. Estamos exportando más de 1.000 toneladas métricas de cocaína que tienen un valor infinito. Multipliquen 1.000 toneladas por kilos, por gramos y por $100 el gramo para que ustedes vean que este es el negocio más grande del mundo después del petróleo. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se hizo la plata? Por supuesto, desapareció. ¿Cuándo indemnizaron las víctimas? Nunca, en ninguna parte, que las víctimas iban a ser el eje central del proceso de paz. Mentiras, mentiras. El proceso de paz es una colección de mentiras. Que se iba a profundizar la democracia colombiana, especialmente en los territorios, en la Colombia profunda. Mentiras, mentiras. En la Colombia profunda sigue habiendo desplazamientos, en la Colombia profunda, en el campo colombiano, se llenan de masacres las noticias y la gente. Ayer la masacre fue pequeña, no fue sino de 3 personas en Saravena y nos damos por bien librados porque no hubo sino una masacre con 3 muertos y quedamos tranquilos con eso. La celebración del acuerdo es otra afrenta para el país. Ayer le entregamos la conducción del Congreso de Colombia a una señora cargada de delitos, a una delincuente como ha habido pocas, a la señora Griselda Lobo, presidenta del Congreso de Colombia, sin un voto, sin un voto. Los colombianos tenemos que recordar que este es un proceso democrático el más raro de la historia, donde la gente para ir al Congreso necesita muchos votos, gran esfuerzo, convencer a la gente de un mensaje o de ninguno, o comprarla o hacer cualquier cosa, pero lo que demanda un grande esfuerzo. Menos los de las FARC, que tienen 10 curules gratuitas, entre las que una las desempeña el señor que dice haber ordenado la muerte de Álvaro Gómez y no le pasa nada al tal Tornillo. Y las muchachitas violadas por él le dicen usted era el comandante de las violaciones y no pasa absolutamente nada y ahí está ese sujeto en el Congreso. A propósito, pues el que me tuvo sentenciado a muerte y el que ordenó que me mataran. Ese señor está en el Congreso y está en el Congreso el asesino de Bojayá. Bojayá es uno de los crímenes más espantables de la historia universal. La gente se tuvo que ir al templo a buscar un refugio contra el ataque de las FARC. Allá llegaron las FARC y quemaron la iglesita del pueblo y mataron 100 personas, muchísimos de esos niños. Y ese sujeto, el que hizo eso, está en el Congreso de la República. Esa es la paz. A eso podemos llamar paz. Eso es lo que dicen hoy, y lo dice el señor Archila, y lo dice el uno, y lo dice el otro. Esto es patrimonio de la humanidad. ¡Qué regalo para la humanidad ha sido la paz! La mayor de las vergüenzas que ha padecido Colombia, la mayor de las afrentas a la verdad, la mayor de las mentiras. Seguimos peor que nunca, inundados de droga, que es lo mismo que decir que inundados de violencia, que inundados de terror. Decía el presidente ayer en un descubrimiento que no se nos había ocurrido nunca antes, que muchas de las muertes múltiples de los asesinatos se deben al narcoterrorismo. Bueno, por lo menos lo descubrió el presidente Duque ahora y es bueno que lo sepa, pero no hace nada por corregirlo, porque somos incapaces de fumigar, somos incapaces de extraditar, somos incapaces de utilizar la fuerza aérea en lo que debe ser utilizada para impedir que estos bandidos desde tierra sigan aterrorizando a la población y llenándonos de cocaína y llenándonos de dinero que termina por liquidar nuestra industria. No tenemos exportaciones, no tenemos producción de nada porque estamos llenos de cocaína. Y ese es el resultado económico final del proceso, donde lo único barato que hay en Colombia es el dólar, porque dólares sí tenemos muchos. Todos manchados de sangre, todos llenos de cocaína por todas partes. Ese es el proceso de paz, queridos amigos. Eso fue lo que firmamos hace 4 años en el Teatro Colón, con toda la pompa, con bombos y con platillos. Estamos peor que nunca gracias a este maldito papelucho que en su oportunidad, como hubiéramos podido y como deberíamos, no hicimos trizas.